Saludos, mi nombre es Yesenia Marisol Pérez Perríos. En este video hablaremos un poco sobre la introducción a los protocolos de enrutamiento. En nuestro diario vivir utilizamos maneras muy diferentes de comunicarnos y hoy en día, debido a la tecnología, podemos utilizar una comunicación a través de las redes de datos. Estas redes de datos nos permiten realizar diferentes tareas. Por ejemplo, entretenimiento a través de juegos, son de mucha utilidad en el trabajo. También nos ayudan a buscar información para realizar nuestras tareas u otras actividades de acuerdo a nuestros requerimientos o necesidades. Las redes han venido evolucionando con el paso del tiempo. Debido a cada una de esas cosas, estas redes se vuelven cada día más y más con alta demanda. El enrutamiento de las redes de datos es muy fundamental. Para ello, necesitamos de dispositivos tales como los routers. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿qué son los routers o para qué sirven? Pues bueno, los routers se encargan de transferir los paquetes de datos o paquetes de información de una red a su origen de destino, teniendo como objetivo principal elegir la mejor ruta, es decir, el camino que garantice que estos paquetes van a llegar a su destino final. Por lo tanto, estas redes necesitan, a través de estos routers, conmutar los paquetes para que se complete su envío. Algunos conceptos generales son red, enrutamiento, protocolos de enrutamiento. Veamos en qué consiste cada uno. ¿Qué es una red? Una red, en el área de informática, es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados. Uno que es el emisor y el otro es el receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo la función que les toca a cada uno. También hay mensajes, que es lo que estos roles intercambian. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidas en varios estándares, siendo el más extendido de todos el modelo TCP/IP. Este modelo está basado o tiene como referencia el modelo que ahora ya está desfasado, el modelo que conocimos como modelo teórico OSI. ¿Qué es enrutamiento? Es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Para realizar un buen enrutamiento, es necesario encontrar la mejor ruta posible. Lo primero será definir qué se entiende por una mejor ruta y, en consecuencia, cuál es la métrica que debe de utilizar para medirla. La mejor ruta es elegir el camino más corto, es decir, la ruta que pasa por el menor número de nodos. Una generalización de este criterio es el de coste mínimo. En general, el concepto de distancia o coste de un canal es una medida de la calidad del enlace basado en la métrica que se haya definido. En la práctica se utilizan varias métricas simultáneamente. ¿Pero qué es la métrica? La métrica simplemente es un valor que toman los diferentes protocolos de enrutamiento para poder determinar cuál es la mejor ruta posible hacia una red de destino. No es difícil encontrarse con situaciones donde un router
tenga más de un único camino hacia una red de destino y por lo tanto deberá emplear algún método para determinar cuál de todos estos caminos le conviene más. En algunos casos, el router determinará que el mejor camino es aquel cuya distancia es menor, pero posiblemente en otros casos determinará que la mejor ruta es aquella que tiene mejor ancho de banda. Sinceramente, esto va a depender de cuál sea el protocolo de enrutamiento que se esté utilizando, ya que cada uno usa una métrica muy diferente. ¿Qué es un protocolo de enrutamiento? Bueno, un conjunto de reglas utilizadas por un dispositivo llamado router, que hemos estado citando anteriormente, cuando se comunica con otros routers con la finalidad de compartir información enrutada. Básicamente, el propósito principal es obtener información sobre redes remotas y adaptarse rápidamente, sobre todo cuando ocurre un cambio en la topología. Pero para llevar a cabo esta tarea se debe de configurar el router con un protocolo de enrutamiento. En otras palabras, le dice al router la forma de aprender acerca de otros routers en una red y cómo pueden construir tablas de enrutamiento que identifiquen dónde se encuentra cada una de las redes. Ahora tenemos los componentes de los protocolos de enrutamiento. Hay tres: la estructura de datos. Algunos protocolos de enrutamiento utilizan tablas, otros en cambio utilizan bases de datos para sus operaciones. Esta información generalmente se guarda en la memoria RAM de nuestro dispositivo. Los algoritmos. Los protocolos de enrutamiento utilizan algoritmos con la finalidad de facilitar la información del enrutamiento. Mensajes. Los protocolos de enrutamiento usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos. Intercambian información de enrutamiento y otras tareas para aprender y conservar información precisa sobre la red. Los tipos de protocolos de enrutamiento. Tenemos diferentes tipos de protocolos. En primer lugar, tenemos los protocolos de enrutamiento estático. Estos protocolos se van gestionando manualmente por el administrador de una red. No tienen en cuenta el estado de la subred al tomar las decisiones de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento de los nodos se configuran de forma manual y permanecen inalterables hasta que no se vuelve a actuar sobre ellas. Por lo tanto, la adaptación en tiempo real a los cambios de las condiciones de la red es totalmente nula. El cálculo de la ruta óptima es también offline o fuera de línea, por lo que no importa ni la complejidad del algoritmo ni el tiempo requerido para su convergencia. Un ejemplo de esto podría ser el algoritmo de Dijkstra. Estos algoritmos son rígidos, rápidos y de diseño simple. Sin embargo, son los que peores decisiones toman en general. Por otra parte, tenemos los protocolos de enrutamiento dinámico. Se utilizan cuando alguna de las condiciones del enrutamiento estático no se cumple. Es decir, el enrutamiento dinámico puede ser más tolerante a los cambios en la subred, tales como las variaciones en el tráfico, por ejemplo, en el envío de paquetes de datos, o el incremento del retardo o fallas en la topología. El enrutamiento dinámico
o también llamado adaptativo, se puede clasificar a su vez en 3 categorías, dependiendo de dónde se tomen las decisiones y sobre todo del origen de la información intercambiada. El primero sería el adaptativo centralizado. Todos los nódulos de la red son iguales, excepto un nodo central, que es quien recoge la información de control y los datos de los demás nodos para calcular con ellos la tabla de enrutamiento. Este método tiene el inconveniente de que consume abundantes recursos de la propia red. El segundo, el adaptativo distribuido. Este tipo de enrutamiento se caracteriza porque el algoritmo correspondiente se ejecuta por igual en todos los nodos de la subred. Cada nodo recalcula continuamente la tabla de enrutamiento a partir de dicha información y de la que contiene en su propia base de datos. A este tipo pertenecen 2 de los más utilizados en Internet, que son los algoritmos por vector de distancia y los de estado de enlace. El tercero es el adaptativo aislado. Se caracterizan por la sencillez del método que utilizan para adaptarse al estado cambiante de la red. Su respuesta a los cambios de tráfico o de topología se obtiene a partir de la información propia y local de cada nodo. Un caso típico es el enrutamiento por inundación, cuyo mecanismo consiste en reenviar cada paquete recibido con destino a otros nodos por todos los enlaces, excepto por los que él llegó. Protocolos de enrutamiento y sistemas autónomos. Se trata de un conjunto de redes IP y router que se encuentran bajo el control de una misma entidad. En ocasiones varían, y que posee una política de enrutamiento similar a Internet. Clasificación de los protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento ad hoc se encuentran en aquellas redes que tienen poca o ninguna infraestructura. Los protocolos de enrutamiento interior, estos intercambian información de encaminamiento dentro de un único sistema autónomo. Algunos ejemplos de este sistema son el protocolo de enrutamiento interior. La diferencia con la RIP es la métrica de enrutamiento que éste posee. El protocolo de enrutamiento extendido es un protocolo de enrutamiento vector distancia y de estado de enlace. También tenemos el enrutamiento jerárquico de pasarela interior. Otro protocolo es el RIP. No soporta conceptos de sistemas autónomos. También otro ejemplo de estos es el protocolo de intercambio enrutador de sistema intermedio a sistema intermedio. Y un tercer protocolo, que es el protocolo exterior. En este protocolo se intercambian rutas entre diferentes sistemas autónomos. Un ejemplo de él es el exterior, que es utilizado para conectar la red de backbone de la antigua Internet. Y por último, es el protocolo border. Actualmente, la versión que se tiene data desde hace más de 20 años. Hasta este punto, hemos visto algunos conceptos, premisas generales acerca de la introducción a los protocolos de enrutamiento.
Espero que les haya gustado este video y sobre todo que haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Gracias.